Ay, yo creo que es empezar a hablar de eso, porque es un texto... Bien, este es un texto que se llama, bueno, acabo de destacar, es un texto que se sugiere para orientarse respecto a las próximas jornadas de Daniel, de la experiencia, básicamente de la experiencia analítica. Este es un texto de Jack Alan Miller en las conferencias porteñas, en ese libro, publicado en ese libro, que básicamente es una revisión de un texto de Lacan que se llama La dirección de la cura y los principios de su poder. Toda una provocación. Yo debo decir que Jack Alan Miller va aquí a dar, al menos pienso yo, en el corazón de lo que nosotros llamaríamos la acción analítica. Me voy a enfocar en el tema del poder. Hoy vamos a hablar sobre el poder, básicamente. Va a haber un par dialéctico entre poder y acción analítica, para de alguna manera vislumbrar el quehacer del psicoanalista y algo de lo que Miller llama más adelante, casi al final, de donde yo voy a trabajar hoy, el aparato analítico. El analista es solo una pieza del aparato analítico. Me parece interesante pensar eso así. ¿No? Entonces, hasta ahí voy a llegar yo. Voy a trabajar aparte de, por supuesto, de la introducción, de acción analítica y de esta cuestión del poder y la verdad, que no es fácil de digerir, pero nos va a hacer conversar, espero yo. Si no, fracasamos hoy. Como siempre. Intentaremos fracasar mejor hoy, en el sentido de que la cuestión del poder es provocativa. Uno la toma como dada, como ya por sabida, y a la luz de la experiencia analítica no sé si es tan claro, no sé si uno lo entiende tan bien. Bien, voy a ir con mis puntuaciones. Si quieren ir al texto me pueden interrumpir sin ningún problema. Como dije, la cuestión va a estar en el corazón del asunto del poder, pero ya vamos a llegar allá. Antes de eso, ya que la Miller puntúa esto que hablamos la vez pasada en este mismo espacio del asunto del cure, del cure, como quieran nombrarlo, no sé si está en francés o en inglés, da igual, pero la cuestión de la cura no estaría del lado de lo que se solventa o de lo que se disuelve, del término usado en la medicina, como usted estaba enfermo y ahora en ausencia de enfermedad diríamos que está curado. No, la cura en relación a la experiencia analítica está del lado del tratamiento. El tratamiento, que como decíamos la vez pasada, es un tratamiento. El tratamiento está vinculado más que el para todos por igual a lo singular. Eso para tomárselo en serio, como no habría cura porque la cuestión no es tipo, no es una cura tipo, sino uno por uno. Es lo que uno constata en las cuestiones de los finales de análisis, por ejemplo. Entonces, esta es la dirección de la cura y los principios de su poder. Es un texto del 58, antes del seminario de la ética, que plantea ciertas cosas, sobre todo en que Lacan en ese momento habla en términos de verdad, la cuestión de la verdad. Si hoy uno de los puntos importantes, la cuestión del aparato analítico, de la acción analítica, también va a ser un punto importante la cuestión del poder. Otra vez, bueno, ya voy a dar con lo que me interesa. Bien. Dice que en ese texto me empieza puntuando diciendo que no se debe perder de vista las líneas de fuerza y la estructura que se juega en el texto de la dirección de la cura. Este texto de la dirección de la cura no es muy largo, pero si lo han tocado es denso como el solo. En un momento dice Jack Alan Miller que debe leerse a Lacan como si leyéramos los jeroglíficos. Bueno, la
cuestión de Lacan es una cuestión de la época y de su propio estilo, que a algunos gusta, que otros han llamado como un charlatán, pero el efecto es que aún hoy se sigue hablando de los textos de Lacan y por algo es. Uno va como yendo a las líneas de fuerza, como las llama Jacques Alain Miller, a las líneas de estructura, a los puntos de gusto y atención por los detalles, y algo de Lacan pasa, sobre todo en términos de pregunta, en términos de interrogación crítica. Creo que lo que me parece más importante de Lacan es eso, y llama de verdad a tener una lectura crítica, una lectura estructural crítica de lo que llamamos, lo que llamamos experiencia analítica. Me sigo acercando a tientas a la cuestión del texto. A ver si lo logro. Puntúa un poco más adelante la cuestión de la relación del psicoanálisis y la palabra. Uno ha escuchado ya sobre eso, pero va a decir, y esto lo vinculo al anterior que acabo de mencionar, también a la cuestión del psicoanálisis y la letra. Se dice que hay que leer el psicoanálisis a la letra, y yo pensaba, ¿no? A la letra, no, como decimos en nuestro argot venezolano, en nuestra idiosincrasia, al caletra. No creo que sea el caletra, es decir, fosilizar a Lacan solamente diciendo sus frases una y otra vez, sino tomar esas líneas de fuerza y de verdad ponerlas a trabajar. Y revisar, sobre todo, si eso aún responde a la época que vivimos, que lo único que constatamos es que sigue siendo vigente. Es lo que vemos todo el tiempo en la cuestión de Freud hoy. Si no se nos ocurriera el disparate de decir Lacan hoy, podríamos estar haciendo eso aún sin llamarlo así. Uno toma las líneas de fuerza, es decir, estos aforismos lacanianos que son estructuras de saber tan condensadas, y uno constata que ahí no solamente se puede trabajar uno, sino que constata algo aún que sigue ocurriendo en los consultorios, quiero decir. A ver. Sí, hay que decir, Miller llama tomar el deseo a la letra. Lo vuelve. Si hay que tomar el psicoanálisis a la letra, también hay que tomar el deseo a la letra. Es decir, algo por ser leído. La cuestión entonces no sería caletra o el caletre, como decimos en la calle, sino el saber, intentar poder leer la transmisión que Lacan hace, por ejemplo, en la dirección de la cura. Yo creo que Miller es lo que intenta hacer. ¿Qué hay que leer en ese texto? No es solamente un poco de párrafos y palabras, voy a decir críticas o muy condensadas, sino que ahí se intenta transmitir algo. ¿Qué es lo que quiere decir Lacan con dirigir la cura y además con hablar del poder? Dice que hay que hacer como Freud, que leyó el inconsciente como escrito, y leyó el inconsciente como escrito a partir de la repetición. Es decir, las cuestiones se empiezan a repetir, algo se empieza a repetir, algo se empieza a repetir, no. Algo continúa repitiéndose y repitiéndose, y dice, ahí hay algo del orden, no que es inconsciente, es el inconsciente. El inconsciente se lee. El inconsciente se lee. Porque lo escrito se repite, dice Miller. Un proceso muy interesante. Entre escrito, repetición, letra, leer. Hay algo allí que me parece muy interesante de ubicar, que no solamente suena técnico o virtuoso, sino que sí, está la escucha analítica. Hace muchos años, recuerdo las palabras de Indira apuntando, hay que escuchar también, ¿de acuerdo? El ser 1. Eso quedó resonando en todo el que estuvo allí, porque se hablaba mucho del leer. Ella puntuaba, pero también el escuchar, citando a Miller, porque Miller habla de la escucha y también de la lectura. Entonces, cuando digo lectura, no es que no escuchamos para leer. Pero hay que escuchar primero, para saber qué es, si se quiere, lo que es del orden del bla bla. Gracias, José. Lo que es del orden del bla bla. Hay algo del goce de hablar, y hay algo de allí que se inscribe
que habla de lo escrito, tiene una lista de saber leer. Sí, Sí, a mí me relaciona a esa vuelta que estás dando, Iván. Me gusta la frase donde dice, hola César, hay que tomar el deseo a partir de algo que no se concibe. Quizás si no escrito, claro, yo le cambio un poco el ritmo a la que no se concibe, porque cuando uno concibe algo, digamos, lo que estás haciendo es agregando sentido a eso, sino a tratar de leer a la letra lo que el otro está, digamos, o bueno, en este caso Lacan, ¿no? de lo que está diciendo Lacan, porque a veces pasa que cuando uno quiere leer un texto, y pasa lo mismo que con cuando escucha a un analizante, si uno escucha de manera como intentando concebir o entender o comprender lo que ese sujeto está diciendo, lo más seguro que estás haciendo es que estás interpretando desde tu propia, digamos, desde tu propia lectura del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer? Es una paradoja, porque habría que despejarse uno para poder leer a la letra, no sé, y no solo a Lacan, sino el mundo entero, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace eso? Es complejo, porque siempre uno lee desde lo que uno entiende del mundo, desde su propia perspectiva. ¿Cómo leer a la letra? O sea, Es una cosa que es paradójica. Si que entendemos la concepción de lo que el psicoanálisis nos enseña, ¿no? Es difícil. Yo tengo una posición con respecto a eso. Evidentemente uno puede fosilizar a Lacan, no es la palabra que usa aquí Miller, pero uno puede fosilizar a Lacan repitiendo sus aforismos una y otra vez. Y entonces diciendo lo que uno cree sobre eso, que en efecto partiría de una cosa que, por ejemplo, aquí se menciona, de la verdad de uno, que sería de la maquinaria de sentido de uno. Sí, 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 es verdad. Uno siempre está a riesgo de eso, pero hay que decir que uno también tiene eso lo plantea Lacan, ahora que digo de fosilizarlo, pero él habla que uno reinventa el psicoanálisis también, uno lo reinventa. Hay una tensión entre que uno puede terminar diciendo las frases una y otra vez, sin ninguna clase a veces hasta de fin, pero uno también lo lee desde su deseo por el psicoanálisis. Y eso también hay que saber diferenciarlo. Es una cuestión también de coraje, creo yo, meterse en el texto y sin garantía decir algo de lo que yo he entendido, hasta donde he podido llegar. Claro, hay una pequeña tensión, porque quiero decir. Es una tensión, es interesante, porque también se puede simplemente leer a la letra. O sea, digamos. Es la gran pregunta. ¿Qué es leer a la letra? ¿Que leer al caletre? Ponernos párrafo por párrafo. Simplemente repetir una cita que recuerdo, ¿no? La cosa a mí me hizo pensar. Lea el caletre. Él mete mucho de él también. Bueno, él está autorizado por la transferencia que tenemos con él. Pero es que es una autorización también. Me parece que es una cuestión de autorización que hay que ver. Quiere decir, cuando uno se autoriza a leer a la letra los textos de Lacan. Claro, la autorización no puede venir de cualquier lugar, porque no es soy yo quien me autorizo. No, digamos, no soy yo quien se autoriza por sí mismo, sino a partir de su deseo por el psicoanálisis, por su propia experiencia analítica, porque no puede sino meterse en estos textos. Está bien. Algo que en relación a eso y que me resonó mucho es cuando dice, ¿no?, que cuando, como se trata de leer, ¿no?, el inconsciente tanto escrito, que eso incomoda. O sea, que eso es incómodo y es esa tensión. Y en realidad es algo que me pasa muchísimo. Después de años de experiencia, me pasa muchísimo porque, claro, uno escucha la historia que traen los pacientes o un analizante que tiene tiempo, pero es incómodo siempre porque el poder capturar algo de la escritura, o sea, eso realmente no es fácil, o sea, no es que uno está ahí claro, porque sentado y llano sin decir nada, porque va en contra de lo que uno normalmente hace. Exacto, y a veces uno captura algo y a veces no. A veces no es tan fácil, o a veces al final algo, ¿no?
no digo que algo sale, puede ser, pero también al final es algo que uno logra leer, ¿no? Porque es la cuestión también. Y eso es incómodo, ¿cómo leerlo en ese párrafo? Porque realmente es incómodo. Porque claro, el poder está como por la otra vía también, ¿no? En relación al sentido, al saber, ¿no? Porque es como lo que, Sí, lo que tú tomas, ¿no? que es lo que vamos a hablar, de atraviesa hecho. eso. Vamos a llegar ahí porque me se introduce la cuestión del escrito, de la lectura, del deseo. Sí, hay una anécdota que a mí me gusta mucho recordar con respecto a Lacan y a Miller, que Miller estaba como en sesión, en análisis con Lacan y decía como un poco de cosas. Y Lacan le insistía, pero tú eres mi lector, tú lo que eres es mi lector. Y eso, Miller siempre lo comenta como cuando habla un poco de su análisis. Y lo que me hace pensar un poco es que ¿qué hace Miller? Poder extraer algo de la letra de Lacan. Y por eso Lacan insistía que Miller era su lector. Y con respecto a lo del, qué es lo que uno lee, cuál es la letra que uno lee, yo pensaba, bueno, lo que uno intenta hacer ahí es consentir un poco de la letra en tanto letra y ya, porque uno lo que da cuenta es lo que el sujeto dice, sin agregarle sentido, sin estar agregándole sentido. Y eso es lo, porque una letra por sí sola, ¿qué valor tiene? ¿Qué diría uno de una letra aislada? Claro, pero es que eso también La es letra del una inconsciente. cuestión de lo que dice ahí, ¿no? Que igual lo que uno subraye o resalte, donde se corte, ese efecto se va a saber es a posteriori. O sea, igual nos quedamos sin en el lugar de no saber. Sí, algo de eso voy a intentar decir también. Yo no sé a dónde iba con lo que decías anteriormente. Lo que a mí se me ocurría era que uno tiene, a ver, aquí nos autorizamos a hablar sobre eso. De alguna manera yo aquí sentado como responsable de leer este texto tengo un poder. Tengo una clase de poder, no de responsabilidad, sino de poder. Puedo decir lo que me da la gana, de hecho. Puede estar errado o no. Lo que hay que entender es que hay cosas, lo que diga y lo que no diga tendrá una consecuencia. ¿Qué uso del poder? Que me sienta aquí hoy frente a este texto sería análogo a algo de la experiencia analítica y también de la experiencia cotidiana. Uno asume ciertos lugares de poder y dependiendo de cómo uno haga uso de eso o no, se producen efectos o no. ¿Qué es lo que Miller va a plantear? ¿Qué es lo que plantea Jacques Miller con los principios del poder? Los principios del poder. Usted tiene poder, usted es un padre, usted dirige no sé qué, usted dirige una cura, eso tiene un poder. Pero el analista hace ciertos usos del poder que es a donde queremos llegar, a donde queremos llegar. Así que yo hago uso del poder para decir lo que quiera hoy, ¿sí? Que no puede ser cualquier cosa tampoco, porque estoy bajo escrutinio de todos aquí también, ¿ah? Es una paradoja. Tengo el poder de decir lo que me dé la gana, pero con cuidado con lo que digáis, va a quedar grabado. Estoy siendo grabado, así que tampoco es cualquier regla. Esa tarea la pusiste tú, tienes que grabar. Es para pensar. Uno le da un poder al otro, hable, usted presenta el texto, pero usted está siendo grabado. Ok, la paradoja del poder. También se juega, de cierto modo, en análisis, vamos a ir a eso, con la cuestión de la acción analítica. Algo antes de entrar allí, que Miller habla sobre que la idea de leer a Lacan o de hablar de estos textos tiene algo en relación a animar al estudio y la lectura de Lacan. Me parece importante, si es que es eso lo que nosotros intentamos hacer aquí. No decir algo nuevo, no meter sentido, no, animar a estudiar a Lacan. Animarnos a nosotros mismos a leer a Lacan uno con el otro. Erremos, no lo digamos bien, no seamos tan virtuosos como aquellos que escuchan. No importa. Animarnos a estudiar. Animarnos a Yo creo estudiar. que es un punto Meternos en el texto. de lo que nosotros hacemos. Estamos metidos de lleno. O que intentamos. Sí. Animarnos a estudiar, a investigar, dice Miller. Es lo que va a intentar con este texto. Bien. Y ahí llega la cuestión de la acción analítica. La dirección de la cura estaría referida a la acción del psicoanalista. El psicoanalista que se trata de pensar lo que hace en su práctica sin prejuicio y en su autenticidad. Es una frase que se repite varias veces, dice Miller, en la dirección de la cura y en efecto es así. La cuestión de la autenticidad de la acción analítica. Cuando uno
habla de autenticidad, entonces podría pensar que hay una acción analítica auténtica y una que no. Cuando uno dice esto es así, como lo simbólico, como hablamos de todo lo simbólico, si uno dice no, la autenticidad uno está diciendo lo que está también no tan auténtico, se puede decir falso. Sabemos la crítica que hace Lacan en el 58 sobre los analistas, que los llama ortopedistas. Eso lo dice un poco más adelante en el seminario 11, pero lo llaman los ortopedistas, a la gente del campo sí, a los psicoanalistas y a los psicólogos. Los psicólogos que todo el tiempo examinan la experiencia inmediata, la psicología de la experiencia inmediata, dice Lacan, que se quedan allí. Es una crítica muy Y fuerte. que cada vez más están inclinados a eso. Sí, sí, pareciera que antes aún más, no estoy seguro, pero eso sigue ocurriendo. Entonces, Lacan hace esta lectura crítica que sostenemos. Entonces, si estamos detrás de la autenticidad de la acción analítica, esto implicaría reconocer que se queda una parte oscura también, de misterio para el mismo, respecto a los efectos que produce. Los analistas producen efectos y en los propios efectos que producen en sus curas, en sus tratamientos, en su experiencia, algo queda oscuro, misterioso. Tal vez por eso uno se reúne con otros para hablarlo, para controlarlo, para conversarlo, porque hay algo que no queda claro. De verdad, si todo queda claro, no hay que leer a la letra, sino al caletra. Recuerda la cuestión del inconsciente en Freud y que este mismo fue presentado como algo que traiciona, ¿no? En relación a que algo queda oscuro, misterioso, con Freud nos recuerda eso. Algo que traiciona, que te traiciona, de lo que hay que desconfiar. Y agrega entonces esta cuestión de Lacan, en la definición de la cura, que dice encontrar la comprensión en contra de entender. Eso suena mucho al seminario 3 con la cuestión de no comprender tanto, pero él dice encontrar la comprensión, y a mí no me quedó claro porque Miller ahí titubeó, creo yo, con la cuestión de entender y comprender, porque no es comprender, sino comprender. Y no la entendí bien, porque habló como de no comprender, tampoco de entender, pero habló de este aforismo, o al menos este extracto, que dice encontrar la comprensión. Yo no sé si se sigue refiriendo a la lectura, no a la comprensión sin H, ni al entender, que sería una cuestión de obturar la producción de saber, sino de la comprensión, de capturar algo de la letra O otra vez. De eso misterioso, de eso opaco. Nosotros estamos interesados en eso, de la cosa que no queda clara. Por eso vienen los tratamientos y viene la gente feliz, porque ahora yo me siento mejor. Y uno dice, bueno, qué bueno, pero esa no es la parte opaca. Porque lo opaco insiste, se repite, itera, como quieran llamarlo. En dirección de la cura, Lacan y Miller lo toma así. Dice, ¿qué hace exactamente el analista? Adolfo Ruiz en estos días nos recordaba cómo Lacan desde el seminario 1 hasta el seminario 23 insiste en preguntar, cuando hacemos psicoanálisis, ¿qué es lo que hacemos? Esta pregunta me parece análoga. ¿Qué hace exactamente el analista? ¿Qué? Va a mencionar más adelante que él no está seguro de que hayan analistas, ni siquiera Lacan. Imagínense el eco que eso produce. Es que existen existen los psicoanalistas, ¿cómo llamarlo? Y en tal caso, ¿qué es lo que hacen? Exactamente, ¿qué? Iván, yo pensaba, ¿no? Cuando Lacan dice que no está seguro si hay analistas, que eso es como una intervención continua, por decirlo de algún modo, que él dé allí, porque eso hace que uno retroceda y que uno se pregunte, ¿no? Por eso. Es como una intervención ahí. Claro, es como para mantener siempre el agujero, de que no haya el analista. Exactamente, No, para que entonces nadie se yo lo acomode. veo un poco es por el lado de que el analista se conoce a partir de la función que detenta, ¿me entiendes? Y no siempre se puede funcionar como analista. Entonces, en el momento que se presente el analista es porque la función que eso involucra ejerce algún tipo de conmoción subjetiva que produce un cambio. Yo pienso que hay analistas siempre en pasado. Hubo analistas en tanto acto.
por eso es que no hay el soy analista en general, sino en ese puntual caso, en ese momento hubo analista, si así el analizante dio cuenta. Por eso es que no es que hay analistas. Eso siempre es una cuestión polémica. Los analistas escuchan a otros, sobre todo cuando tienen menos tiempo que ellos, y se dicen, soy psicoanalista, ¿no? Y les produce una perturbación. Les produce una perturbación cuando llega alguien, digamos, que tiene menos tiempo estudiando, formándose, analizándose y controlando, y dice, ¿cómo se atreve? ¿Qué infatuado? ¿Qué loco? Que pueden llegar a decir. Pero una cuestión, hay psicoanalistas. Los hubo también. Existe el psicoanalista, eso es otra cosa. Sí, exacto. Él, Cuando Nos deslizamos. Uno dice, ¿qué quiere decir usted? Cuando usted dice el psicoanalista, tiene bien el ideal. Es lo que Lacan ya cuida. cuando decís el psicoanalista ya está ahí, pero encharcadísimo. Sí, total, enfatuado total. Claro, exacto, Eso total. es decir que Yo también soy existen los un tipos analista. infatuados. No lo he escuchado. Yo soy un psicoanalista. ¿Qué está diciendo usted ahí, Ian? ¿Qué es lo que dice? Que su formación está acabada. Yo recuerdo cuando alguien me decía, usted está empezando. Es que usted está encandilado. Bueno, usted está empezando. Todos estamos empezando. Claro. Todos estamos recomenzando una y otra vez porque no nos queda clara la cosa. No es que no sabemos nada, sino que la volvemos a revisar, sosteniendo un punto de ignorancia necesario, porque si no, en un momento ya no estamos haciendo uso del poder que aquí vamos a intentar hablar, ¿no? No es una cuestión nada más de sostener la cosa como como inacabada por estética. Mantengámoslo abierto como por estética, como con el yoga. Déjenlo abierto, abra la cosa. No, es una cuestión lógica que pondría en cuestión todo tratamiento. No sé, yo Todo lo pensaba cuesta ahorita bien. o sea, estaba tratando de buscar algo análogo a eso. O sea, en el punto de por qué no hay el analista. Por suerte. No, claro. Por suerte, no tenemos que estudiar nada. Y me hace pensar en los funcionamientos, ¿no? Incluso el funcionamiento del mismo cuerpo. O sea, que además siempre es uno, siempre es en particular. Si hay algo que necesitamos es que siempre recomience, ¿no? Si los funcionamientos del cuerpo se establecen de manera estática, pues se acaba el cuerpo, ¿no? Es como esa idea del recomienzo, del rehacer. También recuerdo que la práctica del analista la comparaba Lacan con el jardinero, ¿no? Como ese que siempre está como, ¿no? El jardinero no es una actividad que termina, o sea, tiene que estar todo el tiempo podando, regando, es decir, es una cosa que es de la continuidad. Está muy bonita la metáfora. Además, pero lo análogo ahí, yo diría, es lo de la mujer no existe, el psicoanalista tampoco. En tanto que Claro, tampoco porque existe. eso lo hace, lo permite que sea inacabado, Exacto. permite que sea un continuo, un trabajo. O sea, la mujer, me refiero a la mujer, Sí, como sí, el sí. psicoanalista. Yo creo que ni estuviéramos aquí ahorita Claro. estudiando, porque ya hicimos los módulos, somos analistas, tenemos como 500 años de análisis. Sí. Punto. Ya. Y se acabó. La muerte para el psicoanálisis. Claro, Claro. precisamente La lo que muerte del deseo. garantiza esto es que no se acabe, Mm. digamos, que produce que uno se acabe. Y sostenerlo es muy difícil, lo inacabado. Bueno, agrega otra pregunta para volver al texto. ¿Qué hace para obrar conforme a la esencia del psicoanálisis? Y habla de una paradoja. La paradoja me pareció fantástica, ¿no? No sé si la pudieron capturar. Pero dice que el analista, esto es polémico, ¿no? Uno lo ha escuchado, el analista de verdad no hace nada. El analista no hace nada, el analista seguro lleva su agenda, pone los pacientes, los atiende, le da un café, mantiene los aires prendidos porque no les dé calor en esta ciudad tan horrible, por el calor, ojo. Pero realmente no hace nada, porque eso lo hace el técnico, lo abre la secretaria, lo hace la agenda tuya o el calendario de Google, te dice, tienes este paciente a tal hora, tal hora. El analista tiene una aura perezosa, dice Miller. Es un perezoso. Tiene una aura perezosa, no es un perezoso, perdón. Porque el analizante es el que trabaja. El analista es quien hace el acto analítico. Aquí nos habla de hoy de acto analítico.
Eso queda como pregunta, lo que produce una mutación subjetiva verdaderamente, pero quien trabaja es el analizante. El analista hace que el analizante trabaje. Uno encuentra en los controles, uno mismo hablando del trabajo que te produce el analizante. Dios mío, ¿qué hago? Entro por aquí, entro por allá, digo aquello, me quedo callado, no hago nada, le doy la mano, no le doy el abrazo, le respondo el mensaje, no le respondo, ¿qué hago? Y te interviene. Porque Está trabajando mucho por ese Usted está paciente. trabajando demasiado por el paciente. Por eso es que No no ve las ponen a trabajar implicaciones. en la escuela. No. Y entonces tiene una aura perezosa, pero su quehacer, por misterioso que a veces parezca, está presente. A veces un silencio puede hacer trabajar bastante al paciente. A veces uno habla y hace también trabajar al paciente. Puntualizaciones, acercarse, alejarse, yo no sé. Eso es una cuestión de la maniobra uno por uno, pero uno se da cuenta cuando uno está trabajando y el analizante no. Eso sí se tiene que notar, creo yo. Entonces, en relación a eso, es la aura perezosa. El analista hace trabajar, aún con su aura perezosa. Mantenerse en el no hacer, y aquí entramos en la cuestión del poder, porque ha de mantenerse en un no hacer, en un no decir, y para eso hace falta una formación. Me pareció cuando alguien lanza una nota virtuosa en un instrumento, digamos. Mantener el no hacer y mantenerse en el no decir amerita de una formación. Es difícil no decir y es difícil no hacer, es difícil no sentir la compasión o las ganas de decirle, como decía Graciela Brodsky, le hacían a Graciela Brodsky, no me acuerdo bien, Así, pero Dios salva. hacerle un paciente a veces como Dios santo, pero muévase de allí. Hace falta una formación para no agarrar y echar un jalón de pelo y decir, ¿usted qué está haciéndose? ¿No? Despiértese. Iván, ahora que dice eso, es como no estás pagando por los años de experiencia que tiene el analista. A veces la formación que amerita para también hacerlo. La formación, eso por supuesto hace pregunta de qué formación estamos hablando. Podremos hablar de formación analítica en otro momento, lo hablaremos seguramente en otro momento, pero podrías decir el mismo ejemplo a la inversa. La formación que se necesita para que aparezca ahí y despierte al paciente. Detrás del diván uno se coloca y haga ruido. Quiero decir el caso que se merite eso. No, a mí en estos días recordaba a alguien que está viniendo, pero que iba anterior, o que va también con un psiquiatra, entonces ella me decía, bueno, porque yo a veces las sesiones duran 2 horas y tal. Aburro, me mata. Digo, me mata. pero ya vas a ver, yo entiendo por qué el psiquiatra se queda 2 horas con la paciente, porque la paciente relata las cosas de una manera que uno se encanta escuchándola. O sea, yo estuve advertida de eso, o sea, en algún momento me quedé advertida porque es casi que estuvieras escuchando una novela, o sea, literal, pero una buena novela, o sea, no una novela, ¿sabes? No, una novela así, que además que tiene como, a mí me encanta Gabriel García Márquez, así como, tiene un tono mágico, una cosa, y yo decía, claro, este psiquiatra se queda 2 horas escuchando a esta mujer, y para que un analista pueda empezar a parar eso, a puntuar eso, a no caer en el goce de escuchar a una persona que habla muy bien, no sé, por decirlo algo, ¿no? Hace falta abstenerse y es difícil, o no querer al paciente, o no odiarlo, o no cansarse, o sea, este tipo de cosas, o soportar incluso ir en contra del sentido, o sea, son todas estas cosas que... Y son cada vez, no es tan fácil. O sea, no es que si lo logro con esta, lo lograré con todo. No quiere decir así, Me ¿no? hacía pensar, y más bien lo que hace el analista es despojarse de la experiencia. Porque a veces uno pudiera pensar, no, a mayor experiencia, estoy agarrando experiencia, pero es que por eso es que... De la experiencia de análisis. Exacto, Que la es otra experiencia cosa. de análisis. Claro. Porque lo que puede pasar en otras corrientes, muchos años, habla más el psicólogo que el paciente. Porque ya yo sé. Hoy me lo decía un paciente, por cierto, me contaba algo de eso. Una psicóloga, muchos años de experiencia, y habló, fue la psicóloga todo el tiempo, con su experiencia. Porque ella sabe Exacto. de lo que le pasa al paciente. Y eso Más es bien lo es que- como despejarse de lo que uno sabe, que además es Habitar la propia. falta. Sí, habitar eso es muy difícil. Sostener la suposición del saber, no caer en el saber expuesto.
pues se le supone un saber y la tentación es que a partir de esa suposición ubica, te posa sobre ti un poder, que es lo que no termino de llegar con el texto de hoy, por supuesto. No te El dejamos. analista hace un movimiento diferente. Y me parece, pero voy a llegar allí, porque la paradoja de esta cuestión del aura perezosa, del que no habla, que no es que es muerto, no es que es un pescado muerto, pero Lacan va a decir en dirección de la cura, y lo pueden leer, hay una cuestión de la posición del muerto, del bridge también, como el bridge no es el muerto, el bridge es como el puente, Sí. pero se dice como el muerto, el bridge, algo en relación como el analista y el Tao. Una pequeña alusión al Tao, y la paradoja es que el analista en su propio modo de no hacer, aquí es donde viene la paradoja, revela algo de la verdad en cada acción humana. En su no hacer y en su no decir, en su silencio, produce algo del orden de la revelación de la verdad. En estos tiempos Lacan hablaba de la verdad. En otros va a hablar de la cuestión de la no relación, es decir, sería equivalente la cuestión de la verdad a la no relación. El analista, podríamos decir, no se habla tanto en esta época tampoco ya Carmen Miller, pero el analista hace existir algo de la no relación sexual en su silencio y en su no hacer. Ya ahí lo están concatenando Con algo del con el mundo. Congreso de las Mujeres. Eso es interpretar, yo creo que eso es leer, digamos, la cuestión. La verdad y la no relación sexual, finalmente es hacer existir la pieza que falta y que va a seguir faltando. El punto de incomplementariedad que el analista sostiene. A veces en su silencio, también a veces en su decir, a veces con un produce una resonancia en ocasiones. A veces con la palmada, a veces con hacer ruido, con molestar, a veces sin hacer nada. A veces con decir, sí, nada, no hay nada. Entonces eso me pareció interesante. Por una parte la cuestión del no hacer y del no decir, y que eso implica una acción. Una acción que revela algo de la verdad en cada acción humana. Me pareció fantástico. Pero por supuesto, el analista no es un contemplativo. Ahí se desmarca del Tao. La cuestión del Tao, la belleza y la contemplación de lo sublime de la vida. No es lo que hace un analista. Es un no hacer que produce una perturbación, en el caso que se amerite. Es una abstención que tiene efectos. Por eso no es que el analista es un callado y que nunca dice nada, que hay unos que no dicen absolutamente nada durante sesiones. Yo tampoco creo que el analista tenga que ser eso. Más adelante hay una crítica en relación a eso. Sí, pero uno podría como también caer callado o hablar. Ahí sí estoy de acuerdo con cuál es el analista que allí es llamado a abstenerse del poder que se le confiere y a partir de esa abstención producir una acción que nosotros llamaríamos analítica. En cada caso no sabemos. Bueno, habrá que constatarlo. Y dice, bueno, y el analista no es un contemplativo porque el inconsciente se mueve, el deseo también. Y así como el deseo se mueve, es la razón por la que uno no se casa con su deseo. Porque este se mueve. Entonces no te puedes quedar como contemplando el inconsciente del paciente o el propio. La cosa se mueve. Muy acorde con la cuestión de acción analítica, quiero decir. Agrega entonces Miller. Dios santo, no me falta. ¿Cómo actuar? Te queda media, 40 minutos. Sí, me queda el tiempo. Sobre todo para provocar la lectura. ¿Cómo actuar? Y dice Lacan, se actúa con su ser. Esto es una cosa difícil de ese texto. Que lo estuvimos hablando en estos días, ¿no? Que el analista paga con su palabra, paga con su cuerpo, paga con su ser. ¿Ah? Es una cosa que seguramente él le da otra vuelta. En el texto anterior se volvía a mencionar. No es una cosa que quede tan clara. No con su sujeto, sino con su ser. Ayer tuvimos una discusión. Angélica lanzó
lanzó una en medio de la cena y yo tenía aquí como el pan, no pude tragarlo porque me quedé como pensando el asunto y yo creo que ella también, pero bueno, por supuesto, lo estaba pensando, por eso me lo dice, que a veces, tal vez, podríamos confundir la cuestión del ser y el sujeto, que no son equivalentes y que a veces uno interviene sobre el sujeto y no sobre el ser. ¿Cuántas veces hemos confundido, digo yo, en la práctica, aún? Y uno apunta al ser y es al sujeto que es en tanto tal una defensa, no el ser. Por eso hay y el texto que leía era que decía, el texto que decía era que Lacan apuesta a destruir el sujeto, no al ser. Entonces, y eso a mí me quedó pensando porque dije, qué peligroso, porque a veces creemos que entonces en el orden del ser y el ser no es, porque es la existencia, porque es el uno, el goce, no sé qué, y aniquilas algo del ser de alguien que en verdad es lo que le permite medio moverse en el mundo. Entonces, Como una estrategia histérica por la vía del ser, por ejemplo. Mover eso, Ajá, exacto. buscar una desestabilización. Una desestabilización, incluso en la neurosis, en la Y ahora mi defensa. pregunta Sí, entonces, sí, cuando sí, ustedes sí. se preguntan acerca del ser, ¿están apuntando entonces al goce? algo estaría implicado para mí allí, sobre todo en el deseo y en el amor. Pero bueno, solamente dejemos traigo eso ahí en colación, paréntesis porque es me otro pareció tema. traer eso a Pero está colación, bueno como para porque cuando pensar. Lacan dice que uno paga con su ser, aquí dice que uno actúa con su ser, es interesante. No creo que sea con el deseo del sujeto, sino con el deseo del analista, que es otro registro que hay que intentar introducir. Lacan habla del deseo del analista acá. El deseo del analista no es el deseo del ser del psicoanalista, no es el deseo del sujeto de ese que está en formación de psicoanalista. Es otra cuestión, quiero decir. El deseo de capturar la diferencia absoluta, el deseo impuro que se produce en los analistas desde su análisis. El deseo del analista no es per se, se produce en la experiencia, en el diván, o no. O no. Bien, pero me acerco. Entonces, si es una acción analítica, ¿cómo actuar la acción? ¿Cómo es eso de la acción analítica? La cáncer de como jeroglífico, así como Freud leyó el inconsciente como con la repetición. La acción analítica es una preocupación para Lacan. Y entonces él extrae la cuestión del sofismo de los tres prisioneros, que por supuesto no la leí. Y dice, pero que lo interesante de ese sofismo, de esta cuestión, es que él dice allí que en el tiempo lógico y el acierto de certidumbre anticipada. Eso es un texto de Lacan. Lo interesante es que esto es difícil. Hay verdades de las que no se puede saber sino luego del acto. Eso me pareció interesante. Estamos en el punto del acting out. Pero hay cosas que solo se saben luego de que ocurre una acción. Por eso se habla de una certidumbre anticipada. Hay verdades que solo se revelan luego de que hay un acto, que no hay otra manera de que ocurra. Esa es la cuestión del tiempo lógico. Deben actuar sin saber la verdad para poder descubrirla, dice Lacan. Deben actuar para precipitar una conclusión sin tener la conclusión lógica ya hecha. Claro. Eso es una cosa delicadísima a mi parecer. Claro, porque es que, digamos, pero es difícil de hacer, pero la verdad es muy simple. O sea, porque si ya tú sabes cómo va a concluir, no vas a conseguir la conclusión. Si ya tú sabes que se supone que es la verdad del paciente, tú no vas a conseguir la verdad del paciente. O sea, porque lo que vas es a encubrir con tu propia conclusión, con tu propia verdad. En verdad es muy simple, lo que pasa es que, claro, estamos tomados por el sentido y es difícil y despejarse de eso, bla, bla, bla. Pero es como... Pero cuando digo, Si ya te sabes el cuento, si por ejemplo, eso es como con los diagnósticos, pasa que uno está muy despejado de ese tema, pero ahorita con el TLP, no, bueno, porque es que entonces, y los pacientes se sobreidentifican, no, es que es porque ella es TLP, es porque ella es TLP, ¿no? Y todo es por el TLP. ¿Qué es eso? Trastorno del límite de la personalidad. Pero vos Lo que sabés. pasa es que yo trabajo más como abogado y como psicólogo. Entonces es interesante porque ya se sabe el fin.
o sea, ya se sabe el fin del caso. Claro, No están encontrando, o sea, desde el inicio. desde el inicio ya saben el final. Hoy atendía un Dice. muchacho que Bueno, claro que no saben Dice. nada. Lo que se sabe es la final del DCM. Oye, Está en el índice. hay un chico que estoy atendiendo, un adolescente, que es recién graduado de bachillerato, que lo han diagnosticado de trastorno de hiperactividad, Asperger, TDAH, como 3 o 4 diagnósticos. Entonces hoy dice que se siente mal porque él ha hecho, él no presta atención, no termina de hacer una tarea por esa condición. Entonces hablaba por esa condición, entonces yo le digo, ajá, porque él quiere que lo mediquen, así él se haga daño y se destruyan sus riñones, porque él es muy genial realmente. Pero que, porque ajá, él no puede hacer con esa condición. Yo le digo, porque entonces empieza a describir la condición, yo le digo, de la condición hablan los libros. Pero él usa algo en algún momento de su discurso, algo del ser. Cuéntame de tu ser, o sea, ¿por qué en el momento tu ser no hace eso, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces dice, bueno, se queda callado un rato y después dice, bueno, es que yo siempre desplazo lo primario por lo secundario. Yo le hago así, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, porque yo evado las responsabilidades. Y yo, eso es otra cosa, le digo yo. Oye, que yo de perla el TDAH. Y ahí vemos, ¿no? Entonces él empieza a elaborar y dice, bueno, que por eso que yo creo que hubiese preferido que no me dijeran nunca eso. Claro, él está luchando porque ella tiene varias sesiones y está luchando en contra de la condición, ¿no? Pero de las etiquetas realmente. Y es terrible, ¿no? Lo que se produce. Claro, y es que además lo que le va a producir es lo que produce es una responsabilidad más, porque ya no eres tú. Digamos, no hay algo de tu ser implicado en eso. Y él está desanimado, o sea, una consecuencia realmente muy fuerte en su ser realmente. Y es más, tanto así que él dice, yo quisiera hacer cosas geniales, todo el mundo me dice que yo soy genial, que soy muy inteligente, pero no me animo. Pero bueno, es un poco eso. Dice Miller, cita Lacan, dice, deben actuar sin saber la verdad, para poder descubrirla, es decir, deben actuar, precipitar una conclusión sin tener la conclusión lógica ya hecha, eso ya lo dije. Por eso habla de tiempo lógico, porque introduce un factor temporal en la búsqueda de la verdad. Hay que anticipar con la acción la posesión de la verdad y después verificar esa certeza en una precipitación. ¿Cómo diferenciar eso de la sugestión? O sea, precipitar algo. Si se precipita, se supone que hay una verdad allí, pero no se sabe de verdad cuál es. Va a haber una parte que habla sobre la verdad de la verdad, digamos. Y no hay que enredarse en eso. Es lógicamente anticipar que allí hay algo que solo podría decirlo el sujeto. Precipitar la verdad sin esperar nada. Yo no sé si uno hace eso. Habrá que verificarlo en cada caso. Claro. Y si de verdad uno sorprendería esa verdad que se diga. Ahí yo creo que vendría la cuestión del analista sorprendedor. Y que se sorprenda también. Un sorprendedor sorprendido. La Pero, verdad. pero ahí porque él dice, ¿no?, que en ese punto de la sugestión, que por eso es que Freud sale Se desmarca. Exacto, por la Sí, Freud se transferencia, desmarca. ¿no? Porque es una verdad que está en relación a la transferencia. Sí, sí, porque miren cómo no ha llegado a decir transferencia aún, ni siquiera ha llegado, lo dice casi las últimas cosas que voy a decir, pero es muy interesante porque lo que se está acercando es la cuestión de la transferencia, pero nosotros hablamos a veces de la transferencia como la transferencia, y aquí lo que se está es como tomando la cuestión de la verdad, la cuestión del poder, la cuestión de la palabra, la cuestión de las certidumbres anticipadas, del cómo actuar, de la acción analítica, del leer, ¿saben?, de la paradoja, del hacer analítico, para llegar a esa cuestión de la transferencia. La verdad se manifiesta, esto es Lacan escribe, la verdad se manifiesta avanzando sola en el acto que engendra su certidumbre. A mí me parece fantástico. La verdad se manifiesta avanzando sola en el acto que engendra su certidumbre. Eso es una lógica a la inversa. La verdad se construye esperando que se diga.
pero de verdad no asumiendo nada. No es lo mismo estar como, dale, dígalo. Pero diga lo que usted quiere, usted odia, usted a ese lo odia, pero que lo diga, ¿sabe? No, ahí hay una suposición, una fantasía, un sentido y, ¿por qué no?, un goce del analista del orden que sea. Pero de verdad uno precipitar la cosa y no esperar nada, como un muerto. Y ocurren cosas. Bueno, inversamente, esto, una verdad que va conquistando y más allá del saber que detenta antes. En el texto La dirección de la cura, de manera velada se apoya en ese tiempo lógico, en esa doctrina de la acción, del acto, que anticipa sobre el saber que uno detenta y que abre el camino conquistador de la verdad. Uno no puede solamente someterse a la realidad. La verdad es de un orden, un registro distinto y en cierto modo superior a la realidad. Me pareció fantástico. Una degradación de la realidad para pensar que lo que en realidad comanda nuestras vidas es una verdad que se repite. Eso es una cuestión que acabo de decir yo en mi cabeza, a voz alta. Uno lo que vive es uno lo que cree que es la realidad es finalmente una verdad que se repite, que uno repite. Eso hace que a uno le tiemblen las rodillas. ¿Cómo así que no existe la realidad y solamente uno repite una verdad? Uno repite en nombre de la verdad, que es el inconsciente. El inconsciente es una elucubración de saber que es tomada como verdad, que es lo que ocurre en un análisis, que esa verdad queda interrogada. Porque para mí la realidad, que es una verdad, somos hasta homofonía, ¿verdad? Realidad, verdad, queda movilizada, por supuesto. Ahora, tendrán que estar las condiciones para que eso pueda aceptarse. Llegamos a la cuestión del poder. ¿Cuánto me tardé? La verdad de un acto, eso es lo que se trata de demostrar, dice Miller. La verdad es de un orden distinto. El poder que tiene el analista. El analista tiene un poder. Dirige la cura. Dirige la cura, no el sujeto. Se dice en La dirección de la cura. Es una cosa fundamental. Uno dirige las curas o dirige al sujeto. Es para preguntárselo cada vez. El analizante lo que hace es develar en su trabajo lo más íntimo de su personalidad, lo pone entre comillas, cuando el analista queda de lado. ¿Cómo que queda de lado? Solo cuando queda de lado el analizante puede hablar de esta verdad, de esto íntimo de su personalidad. Es decir, tiene que callarse la boca, tiene que cerrar un poco el pico, quedarse un poco en la periferia, para que aparezca eso. Hay una posición superior del analista. Es que tiene el lugar tiene la silla negra, ¿sabes? Tiene la silla que da vueltita, la tuya no, la tuya es el mueblecito. Usted estaba un poco más abajo, la cuestión imaginariamente se juega en ese orden, una cuestión asimétrica de entrada. Pero si el analista cree eso, deviene lo que se llama la infatuación del analista. Hay un riesgo enorme en este trabajo. De verdad, uno se crea el poder que le confiere lo que vamos a llamar la transferencia del paciente. Que la suposición de poder uno se la crea, porque es verdad, que el único que sé soy yo, y uno sin querer termina del lado de otra cosa, pero no de la acción analítica. Iván, disculpa, pero eso me recuerda también como el poder que uno le da a los médicos, ¿sabes? Sí, en general, porque es como no el doctor me dice, El doctor te dice deja de fumar y no dejas de fumar y te dice yo te dije que dejaras de fumar porque te vais a morir. Claro, José, y también es como uno va donde el médico, y bueno, en mi experiencia es como una jerarquía, como está doctor, ¿sabes? Como el poder. Sí. Para los niños, las maestras. También. Y hay muchos médicos que se lo creen. Por El eso. médico se lo cree, de hecho están formados Para creer. Sí, hay muchos porque hay unos que no. Pero... No digo que sean infatuados, pero la infatuación no es necesariamente que se muestren sádicos, ¿sabe? Cállese la boca que usted no sabe, no tiene que ser así, sino que de verdad el que sé soy yo. De hecho, hay algunos médicos
diciendo lo de la psicóloga que habla demasiado, y algunos me digo, usted, el que tiene la experiencia aquí soy yo, ¿no? ¿Sabes? Como que... No, y la verdad que cuando se está enfermo y uno no sabe muy bien con el cuerpo, qué bueno que existan los médicos que se creen que saben. Menos mal que usted sabe, porque... Imagínense. Calma, además que, a ver, ellos saben, la cosita que sale allí en el ecograma que tenías por aquí, eso es un cálculo, que calma además. Pero también se le confiere un poder al analista, y ese poder viene en relación a un malestar que no necesariamente es un dolor por una piedrita debido a que usted no toma el agua que debería. Se deshidrata tanto que le salen cálculos. Digamos que la cosa termina allí. Aquí venimos con una clase de sufrimiento. Pero también pensando un poquito, es como loco la idea de cómo orientar una cura, ¿no? Hasta decir al tipo, uno orientando la cura y diciéndole al tipo, no hagas esto, y el tipo viene con su repetición haciendo lo mismo todo el tiempo. O sea, te puedes imaginar lo insoportable de eso, ¿no? Sí. Puede ser que tipo- Cuando uno lo pone en los términos analíticos, se juega otra paradoja más. La suposición de saber, la transferencia confiere un poder al analista, y allí se juega una cuestión ética de qué es lo que va a dirigir. Es una cosa muy delicada. Dice, a la segunda paradoja que me quiero referir, la práctica analítica sobre el analista es muy cruel, dice Miller. Si no se revela contra la vertiente natural, se puede decir, yo sé y usted venga, es la vertiente natural. Su posición de saber diga lo que es, yo me curo. Si no se revela contra la vertiente natural, este destruye al analista. Lo destruye y se destruye en su intelecto, le destruye el deseo de saber. Yo me quedé pensando sobre eso también. Si uno no hace la maniobra que se amerita respecto a la transferencia, el caso, no habría posibilidades de volver fecundo esa experiencia, de inaugurarla. Uno dice, ¿cómo se revelaría uno contra la vertiente natural? ¿Cómo hace uno eso? Parece que es una cosa fundamental. Y es cruel también porque hay algo de la reducción, de la posición que uno ocupa, que al estar está del lado del desecho. La gente viene con los analistas, se siente mejor y luego no existieron. Uno cumple ese lugar y ojalá siga siendo así, porque si no, se juega otra cosa que es a la que voy. Dice Miller, es contradictorio detentar un poder en el análisis. Es contradictorio, es decir, se juega un poder, pero eso propiamente va en contra de lo que llamamos acción analítica o análisis. Entonces, él dice, es decir, porque está la cuestión del poder y está la cuestión de los principios. Es decir, es poder porque no entienden, esto lo dice Lacan, es poder, lo que se juega es el poder, y uno se juega el poder solo porque no entiende nada de lo que es la acción analítica. Por eso prefieren el ejercicio de un poder. Eso es Lacan. Claro, eso es muy bueno. ¿Fue claro Lacan o no? Yo lo voy a volver a leer. No tenía la idea de que Lacan es complicado. Lo que está diciendo es, si usted hace uso del poder que le confiere la transferencia del paciente, es porque usted no entiende nada de la acción analítica. Y es más fácil ejercer el poder. Es más fácil ejercer el poder. Usted no entiende nada. Eso no es una cuestión que usted es un burro. Es que es más fácil, ¿no? Claro. O sea, Es llegar más fácil. aquí- Usted no tiene un cálculo, vaya para allá, venga para acá, sacar, firme. Ahí hay un uso de un poder muy práctico, se puede decir pragmático, muy funcional, pero en lo que responde a la acción analítica es completamente contradictorio, pero se necesita que aparezca. O sea, se necesita que aparezca esa suposición, conferir ese poder a condición de no usarlo. Solo si uno se abstendría podría inaugurarse la experiencia analítica. Es muy interesante. Se aparece el poder y uno no lo usa. Y se sostiene. Se sostiene. Me parece interesante.
se hace uso de ese poder porque no entienden la acción analítica en su autenticidad. Ejercen un poder como refugio. Así va cortando cabeza. Cuando uno ejerce un poder que se le confiere, uno lo que hace uso de eso como refugio. Los médicos, los analistas también. ¿Por qué no? También en el amor. Ahí se juegan las fantasías sádicas. Es una cosa, es otra cosa, no se menciona aquí. Pero uno puede refugiarse en eso. Muy interesante. Hay una función del poder como refugio. Y lo incómodo que representa cuando, digamos, dentro de la escuela, que es lo que se supone, pues cuando trabajamos y presentamos nuestros casos, discutimos eso, y cuando se empieza como a movilizar eso, digamos, a movilizar al analista de ese lugar de poder, eso genera muchísima agresividad. En el texto dice, no sé si has ido antes, me parece que es muy bonito, cuando dice que es cuando se presenta un caso, ¿verdad? De una manera, o sea, mostrando auténticamente lo que hiciste. Y recordé, estamos preparando para, que están invitados, por cierto, porque hoy dijeron que podíamos invitar gente a la presentación de una línea de investigación entre la atención entre la práctica y la experiencia analítica, es el otro jueves, nos toca a nosotros, lo único malo que es a las 8. Pero bueno, hay una muchacha de los puertos que es psicóloga, que se está formando, es analizante, y estamos hablando, no voy a entrar en detalle, pero ella viene y presenta un caso y hace una intervención que pudiera estar en duda, porque ella le dice al paciente, bueno, los sueños también hablan del deseo, no sé qué, le hace casi como algo teórico, ¿no? Pero el efecto que produjo es muy interesante en el caso, y además que está en relación al texto que estábamos trabajando, ¿no? Porque se presenta esa tensión entre lo que es la clínica, desde los diagnósticos y la experiencia, ¿no? Analítica, que son dos cosas distintas, y movilizó una conversación buenísima. Bueno, y a mí personalmente me gustó mucho como ella lo presentó, y lo va a presentar, bueno, es lo que dijo, ¿no? Bueno, bien por la invitación. ¿Te pueden meter? Las escuelas están abiertas. Claro. La escuela está abierta. Eso fue Sara. Bien, pero hay que empezar, hay que meterse. Digo. El analista soporta un poder, lo sostiene. La acción analítica no es un ejercicio de poder. Miller va a citar a Lacan en Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, que es del 53, Crimen de la cura es del 58, y lo menciona para decir lo siguiente: es tal el espanto que se apodera del hombre al descubrir la figura de su poder, este es Lacan, que se aparta de ella en la acción misma que es la suya. Cuando esa acción la muestra desnuda, es el caso del psicoanálisis. Y sigue. Esa es la primera frase. La acción analítica desnuda la figura del poder humano. La acción analítica desnuda la esencia del poder. Y en segundo lugar, el hombre se espanta al descubrir la figura desnuda de su propio poder. Y por eso no se aparta, como dice la traducción, sino que desvía su mirada. No puede mirar. Se puede decir a los ojos, a raíz del poder humano, sino que debe desviar la mirada. Es decir, que quienes hacen uso del poder lo hacen espantados, mirando a otro lado. Pero eso es fantástico. Digo, esta gente es increíble. Y uno lo ve. ¿Qué es lo que entendiste con mirar a otro lado? No puedes ver el objeto directamente, digamos. Haces uso del poder, te vales de él, solo a condición de soportar el espanto que eso también te produce, y miras a otro lado. Cortan la cabeza y los tiranos mandan a cortar la cabeza, pero miran a otro lado. Nunca lo he visto. Yo pensé en Donald Trump. Él mira a otro lado. Él no va a la frontera, él no va a las... Él mira No, a lo otro que lado. hace es que no los quiere dejar entrar y los quiere sacar. Él mira a otro lado. Nunca aparecen directamente, miran a otro lado. Pero eso nos pasa a todos. O sea, hacemos uso del poder y miramos a otro lado. Bueno, supieras que eso está hasta prácticamente en la Constitución. Hay un artículo que establece que nadie puede hacer una acción por órdenes de un superior inmediato, ¿me entiendes?
Es decir, nadie se puede escudar de sus propias acciones por órdenes de un superior. Es decir, meten allí lo que es la subjetividad y te dicen, ya va, vos también tenés la posibilidad de razonar Claro. si estás haciendo bien o no. De decidir. Por de eso decidir. acá hay como una, no sé si una ley o algo, a ver, que dice, o sea, la ignorancia de una, Ese es el una ley no, artículo, no eso te está en exime, el también código, tiene que código ver. civil que dice que la ignorancia de la ley no te excusa de su Ajá, cumplimiento. porque más o menos va por esa vía también. Claro. Porque sabe que la gente mira para el lado, Ujú, haciéndose el ignorante. exactamente, Porque miran al otro lado. exactamente. Muy interesante eso. De Me verdad, pareció yo fantástico. antes de escuchar eso lo hacía mucho. Hasta que escuché eso, Entonces, el poder o la verdad. Me parece que es una bifurcación de lo que diferenciaría la acción analítica o no. Usted elige el poder o la verdad. Otra paradoja más. Porque el psicoanálisis subsiste en la paradoja. Pareciera. La paradoja es que uno le dice al paciente, diga lo que quiera. Diga, es decir, uno impone un deber, hace uso de un poder, pero para decir, diga lo que quiera. Es una cuestión que pone en tensión, diga, pero no estoy diciendo qué va a decir. Usted podría ni siquiera decirlo. No es obligatorio, pero diga lo que quiera, lo que le pase por la cabeza sin restricción alguna. Sea libre, y dice Miller, es una cuestión engañosa, pero lo que hace es revelar la lógica interna que conduce la palabra. La lógica interna que conduce la palabra, que uno nunca asocia libremente. Uno dice, diga lo que quiera, y lo que uno dice es lo que siempre dice. La condición interna que conduce la palabra es la relación del significante con otro significante, las representaciones, finalmente lo inconsciente. Uno no es libre de lo que uno dice. Uno está tomado por la verdad, uno está tomado por la verdad, que es la realidad de uno está tomado por la lógica interna que conduce la palabra de uno. Eso es, Entonces, usted es libre, es un engaño. eso es lo que pudiera pensar uno que es lo que hay que leer. Justamente eso, la letra de esa repetición. La lógica interna que conduce la palabra allí. Puede ser, se escucha enredado, se escucha técnico, pero finalmente estamos en la cuestión espesa de la acción analítica. Entonces el analista se abstiene de dirigir al paciente, es decir, renuncia a su poder. Lo fundamental para que exista la acción analítica es que haya la conferencia de poder y que el analista renuncie a ello. Así como Freud renunció al poder de la hipnosis y de la sugestión y permitió surgir la transferencia. Al no querer sugestionar, al que no querer dirigir, lo que sucedió fue el amor de transferencia con Freud. es que el mismo Freud se dio cuenta de que ese era un acto de poder. Y dice, ¿qué es ese deseo del analista? ¿Qué es más fuerte que el deseo de poder? Me pareció, así me agarré como cuando uno se muerde así la mano. Como que, qué fantástico, o sea, ¿qué existiría en el analista? ¿No? Ese Iván, que está deseo. gráfico, ¿verdad? ¿Qué es ese deseo del analista? ¿Qué es más fuerte que el deseo de poder? Yo estoy diciendo deseo, ¿me entendés? De verdad. Mira, con los ojos que lo dice. Eso meritaría de una formación. Uno de verdad pueda desprenderse en cierto punto, o al menos en la práctica, de ese deseo de poder. Eso no es cualquier cosa, no tendrá que despegarse un pedazo que uno no va a soltar por las buenas. Por darle más relevancia, por poder soportar ese deseo que es el deseo del analista, que como llama Lacan, lo repito, es el deseo de capturar la diferencia absoluta de ese caso. Eso es una cosa increíble. El poder siempre busca, eso me pareció también, porque el poder siempre busca el bien, hacer el bien. Y en el análisis no se trata del bien, se trata de la verdad, de la verdad sobre los efectos de la verdad. ¿Cómo se entiende eso? Nos interesa lo que está allí como, le voy a decir así, lo que se ha tomado como índice en la experiencia de la vida, por donde uno se orienta con la brújula que uno lleva
estamos interesados en saber de eso, no en el bien. Pero, ¿qué te pareció? Esto lo pensaba, ¿cómo hacer uso de eso sin interpretar la transferencia? Porque algo de la verdad hay que hacerla aparecer, lo que estamos diciendo del texto, pero como la verdad aparece en transferencia también, ¿cómo hacerlo sin digamos, interpretar la transferencia? Es que difícil. Tal vez el punto... te respondo con lo siguiente, tal vez, porque sí, si la transferencia, voy a dar una pequeña definición de transferencia que se me ocurre para que, sí, de verdad uno se pueda como llevar algo. La transferencia, cuando uno dice transferencia, uno está pasando algo, uno está dando algo, pero uno no lo está dando a voluntad. Venga, que yo le vengo a dar mis afectos. Uno no quiere dar los afectos, uno no da los afectos. Los afectos pasan o no, si se dan ciertas condiciones. Tendrían que darse ciertas condiciones, por eso uno no ama ni odia a cualquiera. Ahí te dice, porque es que ese me produce amor, pero cuidado, que el que le produce asco, vergüenza y odio también ha pasado algo, lo que quiero decir. Eso existe en uno de alguna manera. Decía esa cuestión de la transferencia, porque estamos en el orden de los afectos y en el orden de lo inconsciente. Y de la verdad. Y bueno, que la transferencia, vale la pena decir, ¿no? Lacan la llama la transferencia es la realidad sexual del inconsciente. Es una cosa muy enigmática. Y Freud les decía, puesto en acto de la realidad psíquica. Puesto en acto de la realidad sexual, dice Sí, Lacan. porque Lacan lo dice así, como la realidad Es sexual. interesante cuando uno encuentra esas cuestiones, yo porque siento esto, eso habla de uno en términos que uno mismo desconoce, es decir, el yo, hay un punto de represión allí, volviendo a Freud hoy, ¿no? Vale la pena decirlo. Uno siente el afecto, pero algo está reprimido como para uno poder asociarlo, pero existe, uno lo siente, ese desgraciado lo odio. Ese tipo me encanta, ese tipo me produce una cosa como yo y me pone la piel de gallina. Cuando dice, cuando habla, cuando pasa, cuando qué sé yo, etc. Bien, porque agregaba la cuestión de la transferencia. Si uno piensa en la cuestión de los afectos, de lo inconsciente, de realmente la puesta en acto de algo inconsciente, aún por tangible que parezca, aunque la piel de gallina no miente, el analista, lo que te decía que quiero que responde, Lacan intenta decir, el analista es un amo fallido. No es un amo, es uno que abandona el poder que podría tener. Uno no interpreta la transferencia porque la transferencia es una interpretación. Lacan la llama en algún momento dice que el acting out, por ejemplo, es una transferencia salvaje. Me mencionó eso y lo traigo a colación porque la transferencia en sí misma, ponerle sentido sobre eso, lo que haría es taponar para que vuelva a aparecer en otro lugar. Cuando uno la toma, voy a decirlo así, como en crudo, uno solo lo que tiene es que leerlo. Uno podría intervenirlo, pero ya lo dice Freud en algunos de sus textos, esa intervención no produciría nada, está atravesada por la represión. La transferencia es una puesta en acto, el acting out es una puesta en acto propiamente dicho, y eso está hecho para que se haga, no para que se diga. El análisis lo que va a decir es, diga algo sobre eso. Diga algo sobre eso, pero yo creo que... Sí, pero por la periferia, digamos. Pero no es como... voy a dar un ejemplo que no es mío, pero a mí fue demasiado ilustrativo. Hay una analista muy importante con la que controlé y una vez me prestó, me confió una anécdota donde decía, bueno, la transferencia no se interpreta, más bien se actúa desde allí, y me lo ilustraba con un paciente que siempre venía y se quejaba de que siempre daba mucho, daba y daba, pagaba doble en la vida, digamos, siempre daba mucho y quedaba en bancarrota, mortificado, dando y dando, con nada, da, y por otro lado nada, bien, para resumirlo. Y cuando fue a pagar, pagó doble. Hizo una lista, agarró el doble. No se lo devolvió. Fue una interpretación analítica, agarrar el dinero,
y se fue. Bueno, pero Y de eso ya había un trabajo seguro. había una transferencia instalada, había un tiempo analítico ya prudente, Claro. y el analista pesca que bajo transferencia puso en acto su repetición. Además, seguro algo de la modulación también hubo. ¿Y qué hizo existir el analista? La nada. Así es, sí. Claro, pero. La nada. Fue una cosa que uno se preguntaría si uno haría. Hacía falta que alguien llegara y ante los ojos de ese sujeto que acababa de decir lo que paga y lo que paga, en acto pagó doble. Es una satisfacción que ella toma, interpreta de mí. Y eso produjo un efecto en el paciente que luego vino, ¿qué pasó? Exacto. Que lo puso a trabajar. ¿Qué hace la analista? Nada. No dijo nada. Lo puso a trabajar. Exacto. Bueno, pagó un SWAT. Acto analítico. Acto analítico. Claro, pero hay otra parte, Allí, ¿no? en alguna parte Claro. del texto también dice Miller que es importante, que para el analista es importante pensar en los casos, o sea, pensar Sí. en la lógica del caso y por supuesto de la transferencia. Claro, no se interpreta porque no se interviene como en ese caso que plantea, pero hay que pensarla, ¿no? También, Sí, bueno, para ver aunque- por dónde va, porque si esta analista no tuviese pensada por dónde iba la transferencia de este paciente, se lo devuelve, le dice, ay, me estás pagando doble. Último punto. Ya vamos a terminar, ¿sí? Pero se juega la cuestión de, entonces, ¿qué es lo que da poder? ¿No? Me pareció esto una sutileza enorme, porque retoma Miller la parte superior del discurso del amo de Lacan, donde pone el significante amo, que llama agente, y el significante del esclavo, que es el S2, que es el lugar del trabajo. Esto viene de la estructura lógica hegeliana. ¿Qué es importante decir? Va a citar a Lacan y dice, recordando que el analista es un amo fallido, es un amo que no es un amo, es un amo porque se le da un poder. Uno vuelve al amo cuando le da poder. Cuando usted odia a alguien, usted le está dando un poder. Ese sujeto usted lo transforma en su amo. Un amo para matarlo, un amo para poder depositar toda su agresión, o viceversa. O las dos a la vez también. La mujer viene y toman un hombre para amarlo y odiarlo a la vez. ¿Y por qué no viceversa? Sucede. Dice, el lugar del amo, el lugar del esclavo, toma la relación de poder más fuerte. El amo ordena y manda al esclavo, dice Lacan. Lo cita. Estos dos lugares están presentes en la experiencia analítica. El analista ocupa el lugar del amo, el paciente ocupa el lugar del esclavo, pero el analista no ocupa el lugar del amo en tanto que amo. Cierra la comilla. Lacan ha logrado diferenciar el lugar y el elemento que ocupa el lugar. Aquí, el significante, el significante amo en el lugar de la gente. Normalmente es el amo, el significante amo, el que ocupa el lugar del amo. Y dice el significante amo porque es siempre mediante la palabra como se dirige, como se manda. El punto que me interesa decir es, a mí, la fuerza en sí misma, la fuerza física, no permite mandar. Esta es la paradoja que siempre ha fascinado a la monarquía femenina. No es la fuerza supuestamente física la que permite mandar, sino la palabra. Ahora con los medios modernos de comunicación sabemos bien que es el encanto de la palabra lo que reúne a la gente. Eso se juega en el análisis. Porque habla de las monarquías femeninas. No son figuras fuertes, digamos. No son figuras físicas fuertes como uno puede imaginar. Bueno, Trump tampoco es una figura que es muy fuerte, ¿no? Si lo ven, Sí. o Biden, u otros. Pero hay algo de la fuerza de la palabra que los hace, ¿sabes? Que los hace ubicar en un lugar que se les confiere un poder. Estos son amos que se creen amos y se sostienen en que son los amos que ellos creen que son. El analista ocuparía el lugar del amo sin serlo, lo que lo llevaría a ser un desecho. Pero su palabra vale, y es una palabra que hace valer también los dichos por disparatados y desfasados del analizante. Es una cuestión que invierte, es lo que Freud llamaba la inversión dialéctica. A partir del ese poder al que renuncia, lo que redirige es el poder al analizante. Trabaje. Y luego seguimos. Claro, y Buenísimo. también es importante que el paciente o el analizante crea, ¿no?, en el poder de la palabra, ¿no? Que eso... Sí, ya uno tendrá que ver cómo hace existir eso allí. Pero es interesante, si uno renunciaría al poder,
Si el analista renuncia al poder que se le confiere, lo que hace es redirigir la cuestión de trabajo al analizante. Y ahí es donde se puede producir eso, que el analizante crea en la palabra, ¿no? Y porque usa una palabra y no otra, y las consecuencias de la palabra. Por eso se llama la dirección de la cura y los principios del poder. Bueno, el Pero es poder. que, bueno, Sí, sí. si el paciente está yendo a terapia y no está creyendo en eso que está haciendo o en eso que está diciendo, o en lo que el analista le está diciendo o en las palabras que está usando, entonces está perdiendo el tiempo. Pero Tal vez. es que hay muchos que van para que el analista le diga lo que tiene que hacer, le dé los tips, o sea, las Yo herramientas. tengo una teoría con eso. Esas son las personas que van a cognitivo conductual. Bueno, lo digo no yo. necesariamente, No, porque claro. yo fui a cognitivo conductual por mucho tiempo, pero yo no iba para que me dijeran qué hacer. Claro. O sea, Claro. no era mi intención, exacto, no era mi objetivo de ir. Es caso por caso, pero hay mucha gente Claro, que es va así. Entonces, más bien esa vuelta que decía, esa redirección, o sea, cuando el analista se corre del lugar del amo, es la posibilidad, ¿no? Ujú. De que el paciente crea en Claro. su propia palabra. en lo Y que los dice. efectos que esa propia palabra, que esa palabra tiene sobre sí misma. La inversión O sea, dialéctica freudiana es: diga el lugar que usted ocupa en el malestar del que se aqueja. ¿Entiende? Porque si no, la analista tiene que decir cuál es el malestar, qué es lo que ocupa y cuál es la queja. Uno redirigiría eso renunciando a este poder. Yo siempre voy a recordar a una paciente, que mal yo con las anécdotas, pero es una experiencia analítica que me sigue enseñando mucho, porque ella a posterior, digamos, es una verdad que se revela a posterior, pero que es con la que ella entra, digamos, buscando una clase de correspondencia. Ella hablaba siempre de que trabajaba muchísimo por, no sé, hacer los cumpleaños de los amigos, los 31, que la cosa siempre era para el otro, a condición de que eso se devolviera. Y el sufrimiento que se producía es que no se devolvía, no había una reciprocidad. Sí, la cuestión de la ¿Por qué yo nombro la cuestión en ese extracto exacto? Porque la transferencia pudo sostenerse a condición de no ser en lo absoluto recíproco con ella. Esta mujer pudo desplegar los enredos de su vida, que no era ese, digamos, no era ese. Ella luego se llama la mujer agujereada. Muy interesante. Vino como con el falo en la mano a decir: deme reciprocidad. El analista no le da nada, lo que le da es la nada, y lo que se despliega es el sufrimiento de ella, los vaivenes en el amor, los vaivenes con la familia, el lugar de ¿cómo decía ella?, de jueza y de poder que cumplía en su propia familia a pesar de una gran mortificación. Y a posteriori ella habla: usted al no responder lo que permitió es que yo pudiese hacer esto que he hecho. 5 años lleva analizando. Está muy lejos del lugar subjetivo que ella consentidamente ocupaba, porque se satisfacía de un poder, pero de un poder raro, porque ameritaba que el otro respondiese. Se quebraba muy fuerte cuando el otro no tenía ningún interés en ser. Había una cuestión especular, una cuestión profundamente narcisista, muy imperativa y tiránica, que se posaba sobre ella. Es decir, esta mujer era bella con los demás, pero era una tiranía encubierta. Yo hago el cumpleaños para usted, Pero usted ¿cómo tiene yo que hacérmelo quiero? a mí, si no, no me ama. Se pueden pensar lo sola que estaba esa mujer, sola, aún con muchos amigos, sola, ella y su tiranía, un goce tonto. No se pudo como soltar eso, y lo que quedó fue una mujer llena de agujeros, y lo que está haciendo es como intentar lidiar con los agujeros. Hay agujeros por todos lados, y como habla, es otra mujer. Pero Es otra. era agujero en todos lados, también seguir con el falo. Sí, pero no es lo mismo, No. pero no es lo mismo saberse agujereada que venir a Ah, decorarle pero la sí, pero fiesta sí, al como otro. dices tú, Claro. saberse agujerear. Sí, un agujero en ellos, pues. Claro. A mí me entró muy con chuleta. Claro. Era un caso de entrada